Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a mis queridos Héctor Maturana y Alicia Esperina. ¿Cómo están? Bien, súper bien. ¿Y tú, Alicia? O sea, yo estoy feliz. Imagínate, estamos aquí desde los estudios, parecemos profesionales, ¿no? Parece, Bonito. uy, parece, chuta, buen palo. Parecemos profesionales. Bueno, todos tenemos profesión. Me pero gustó, no- los profesionales. Suena bien, los ¿eh? profesionales. Ya, queridos profesionales, vamos a comentar las noticias del día de hoy y dentro de eso hay varias cosas que están interesantes. ¿Cómo les puedo contar que Martín Pradena se quedó sin abogados? Sin su equipo de defensa. Sin su equipo Sí. de defensa. Ellos estaban pidiendo que, acuérdense, que él ya tenía una sentencia, Claro. pero porque un juez hizo comentarios por Twitter, Se Claro. creó la nulidad. se Exacto. creó la nulidad y tiene que empezar todo de Todo nuevo. de nuevo. Y se quedó sin equipo. Así que es bastante relevante eso. Les puedo contar, bueno, después agarramos una de las noticias para que las comentemos en detalle. Les puedo comentar que los funcionarios y gremios culturales saludan con cautela al nuevo ministro de Cultura. Ahí yo no tengo idea qué está pasando, pero les digo que Jaime de Aguirre deberá liderar una Secretaría de Estado cuyos titulares duran apenas un año en promedio, ¿eh? Así dice el mostrador y dice Él no era de Chilevisión, de la época de Sí, Piñera. pues. que ahí hay un temazo porque al parecer él viene como del mundo no de como más económico de las culturas y generó bastante roncha al resto de los no, porque siempre como que el teatro y la televisión tienen como unas disputas internas. Así como ideológica. No, yo creo que esto fue porque él es concertación pura y dura. No se olviden que él fue el ideólogo del himno de la campaña del No, del Chile la alegría ya viene. Ah, él, ¿no te él- ¿Él fue? él fue el creador, eso es lo que estoy Ah, leyendo en mira. las redes. Entonces, es como el corazón de la concerta, ¿no? Puede ser, sí, pues, claro, desde ese punto de vista es simbólico. Claro. Y recordemos que este gobierno votó por la ventana todo lo que olía a Concerta. Y Claro. lo está retomando con fuerza nuevamente. Se Claro. incorpora. Help. Help, vengan para acá, por favor. Houston. Señorita Toá, más Marcelo Oye, y todos sus boys. Yo no tenía el dato, ese que duraban un año nomás. Yo tampoco, pero eso es lo que dice el mostrador. Es decir, estamos agarrando distintas fuentes para que no vayamos siempre a lo mismo. Oye, entonces eso significa que hay gente muy buena porque se reemplazan por personas mejores, me imagino yo. Sí, y eso será acá porque yo me acuerdo que por lo menos Luciano Cruzcoque, bueno, no era ministro, ¿ah? En ese se estaba creando, era Sí. subsecretario nomás, pero tenía como calidad de ministro. Claro, Es un ministerio bastante nuevo dentro de claro, todo. claro. Entonces, Y fomentar la cultura. ¿Qué es cultura? sí, Ah, ya. es cultura. Oye, otra de las cosas que están pasando es que tenemos nuevo presidente del Senado, donde está Coloma, que es UDI, recordemos, uno de los UDI histórico, ¿no? UDIs históricos, eso hay que decirlo. Y también hubo celebración de parte del gobierno porque el nuevo presidente del Senado propuso acelerar la tramitación de la iniciativa de seguridad, lo que fue muy valorado por la ministra Analía Uriarte. Y eso les gustó mucho porque este fast track legislativo los podría sacar un poco del entuerto y de lo que había pasado. Recordemos que fue el general director de Carabineros que le pidió por favor, casi a modo de súplica, al Congreso que les entregaran más herramientas. Entonces, si estamos hablando de seguridad, yo me imagino que vienen más cosas ahí. Y dentro de esa misma línea les quería contar que el PPD también había ingresado un proyecto de ley en el cual se les pedía aumentar los bonos de riesgo a los carabineros también, dentro de las cosas que se estaban conversando. Eso no lo sé. ¿Tiene algún detalle? ¿Qué cosas son los bonos de riesgo? Si me da unos minutos, Sí, puedo sí, volver sí, a la sí, noticia porque sí. la leí como súper al Mientras pasar. voy, hablemos Sí. un poco de Coloma. De Coloma, ¿qué quiere hablar de Coloma? No, porque Coloma es un exponente de los años 90. Recuerda que él, si no lo estuve rezando recién, fue presidente de la FEUC en su época, estuvo en el Consejo de Estado en el gobierno militar, la dictadura, era como el tipo Cámara de Diputados o Senado, y ahí estaba él, y el 89 partió como diputado. Entonces, es volver nuevamente, estamos viendo un escenario que quizás a presidente Boric no le gusta, donde tenemos figuras que son noventeras, de esa época del eje derecha-izquierda o concerta-derecha, aparece y reflota a Coloma. Y fíjate que el vicepresidente del Senado, ¿sabes quién es? Güen Chumilla, senador Güen Chumilla. Entonces, de Temuco. interesante. de la Araucanía. Interesante. Sí, y bueno, recordemos que los senadores escogen a su presidente por distintas orgánicas internas Ujú. y son mediciones de poder finalmente. Y dentro de esto, recordemos que también lo conversamos un poquito ayer, pero yo creo que no profundizamos nada, así que podemos verlo también, el ingreso de Jimena Rincón
y Matías Walker a la bancada de Evópoli finalmente, que ya pasan a ser abiertamente de oposición, ¿me comentabas, Alicia? O sea, sí, pues si se integran a un equipo de Chile Vamos, pasan a ser efectivamente oposición. Por lo tanto, ahora ya quedarían, entiendo, 26 a 24 las fuerzas en el Senado. O sea, el control es de la oposición. Claro. En este minuto sí, porque ya no estaban súper equilibrados y ahora con este paso Claro. se desequilibra. O sea, el dato de Walker, la familia Walker, porque no es él, o sea, la familia completa era demócrata cristiana, o sea, y ahora ya tenemos un escenario donde ya se vincula a Evópoli, menos Pero su hermano que era fue ministro. Eso mismo te iba a decir, que ya hubo un ministro Walker en el gobierno de Piñera II. Claro. Oye, lo que me habían preguntado, ¿qué es lo que hice la bancada de diputados y diputadas del PPD e independientes? Presentó el proyecto de resolución para solicitarle al presidente Gabriel Boric disponer el aumento permanente de la bonificación de riesgo percibida por personal de Carabineros que cumple su función activa en las calles, combatiendo el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado. O sea, como una subida de sueldo, Sí. Una asignación Bajo extra. Claro. Paralelamente, Ok. los parlamentarios piden asegurar la entrega de elementos de protección personal adecuados para el blindaje corporal de los funcionarios dedicados a frentes como el combate al narcotráfico y el resguardo de fronteras, especialmente en la macrozona norte. Dicen, hoy hay una mayor condición objetiva de riesgo y lo hemos visto lamentablemente en estos días con la muerte de un carabinero en el contexto de una fiscalización. Es alarmante cómo las bandas criminales han aumentado su poder de fuego. Y hay una asimetría en la forma que tiene Carabineros para reaccionar. O sea, aquí el PPD al final está haciendo... Tomó la palabra del director general de Carabineros. Finalmente porque... Pero, PPD, ¿quién es PPD? Toa. 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 Pero Está hablando Toa. O sea, hicieron las dos partes, finalmente. Lo llama a sentarse con él y a bajar el tono, pero al mismo tiempo, al parecer, por detrás estaría... Ay, mira, ¿y por qué cambió de opinión entonces? ¿Quién? No sé, pues, o sea, si lo llama y lo llamas al orden y después le das el favor, en el fondo yo creo que leyeron las redes sociales. Y lo otro que Pero hizo... es que, a ver, esto fue el martes, en la presentación de lo del ¿Proyecto? PPD. Sí, no me acuerdo qué día fue lo que dijo el director lunes general. puede haber sido, lunes, martes, puede haber sido lunes. Tiene que haber sido el lunes, Sí, por ahí. probablemente. Se Y- presenta esto el martes, pero ella también lo llama Y la el martes. ministra del Interior fue la que viajó a la ceremonia, velatorio, al velatorio sí. del carabinero que falleció. Entonces, hay un tema ahí. O sea, acuérdate que estaba vetado el presidente Boric, pero sí ella fue a dar la cara. Nuevamente. Claro. Hay una sintonía. Sí, bueno, pero es que son distintos, son las señales que tú muestras al final como gobierno, y es buena la cercanía que tú haces, o sea, sumar estas dos partes, Alicia, donde dice el PPD es finalmente la ministra Toa, porque ella como gobierno, y aunque no era el gobierno al que le estaban diciendo, sino que era el Congreso, ella sale a defender y hablar como desde las instituciones, Sí. pero recoge el guante de acuerdo a decir, tenemos que hacer esto. Ahora, no es que del día a la mañana o porque él haya salido, tú puedas presentar un proyecto de ley. Esto no lo cocina en media No, hora. no o 24 horas. No. No, en 24 horas no lo cocina. Y esto tiene que haber estado de antes y finalmente Se gatilló, aprovecha. se gatilló, Ya, se pero catalizó. ¿cuáles son Aprovecha las el momento. señales? Las señales, si yo veo que también las señales son indultar, por ejemplo. Ya, pero es que ese es otro grupo. Claro, es que son las almas del gobierno que conviven. Y aquí hoy día, fíjate que esta alma, PPD, ¿cierto?, está tomando mayor protagonismo. Y eso es el tema que creo que es muy interesante. Fíjate que hoy día el presidente Boric andaba en el norte, en la ceremonia fúnebre del carabinero, y Toa, el presidente anterior, estaba en la ceremonia. Y más encima, coincide con el PPD, este nuevo proyecto de ley. Entonces, te das cuenta que se da todo el escenario donde estas almas que conviven en el gobierno, una toma un rol mucho más activo y está vinculando el país con el gobierno. Porque fíjate que la otra alma se ha ido desvinculando. Por lo que tú señalas, los indultos creo que al gobierno en vez de sumar le restaron al gobierno. Sí, pues. Y además, anoche hubo un reportaje, creo que fue en 13 o TVN, donde hablaban justamente de una persona que fue indultado, que mostraban todas las pruebas que por qué estuvo condenado. Que no era porque era... Por eso, algo menor. exactamente por eso me pregunto cuáles son las convicciones aquí. Es que puede ser que las convicciones te estén llevando al barranco político. Y por eso que esta alma que tú muy bien describiste, que es el alma de PPD, ¿cierto?, está tomando con mayor rol, y un rol que ha sido mucho más efectivo políticamente. No sé Oye, qué crees tú, Alicia. Oye, Rocío. sí, totalmente lo que están conversando, pero aquí me agarro una noticia que no puedo no leerla porque dice, Pleno del Tribunal Constitucional da inicio a alegatos y revisa constitucionalidad de indultos a Mate Luna y otros ex condenados. Agarrándome de lo mismo que tú estás diciendo, efectivamente empezó también Qué duro. esta conversación y dice que luego de escuchar a las partes, los ministros del tribunal deberán deliberar sobre el curso de la causa abierta por los indultos presidenciales. Los escenarios pueden ser 3.
dejar en estudio, en acuerdo o pronunciarse sobre el fondo del requerimiento. Fíjate que esto coincide con los tiempos de la campaña del 7 de mayo. Ujú. Y esto va a generar un ruido, porque es un ruido político. Sí, pues. Va a ser tema, por supuesto. ¿Y qué dijo nuestro querido ex senador Girardi? La lista de él. Era la lista del indulto. Entonces Vamos a ver si el PPD sigue subiendo entonces, porque ellos fueron los que se tiraron por ir en esta lista separada junto con el Exactamente. Partido Radical, que está en reflexión, y el Partido Demócrata Cristiano, que son los que están quedando, porque recordemos que Jimena Rincón y Matías Walker no están dentro de la democracia cristiana, sino que están formando su propio grupo, que son los demócratas. Sí, yo me pregunto si esa revisión del Tribunal Constitucional tiene que ver con que si estaban los timbres, las firmas, si es que se usó el conducto regular, o se pronuncian respecto de las características del fondo, de si es que estaban las condiciones para poder indultar a las personas o no. Yo no sé. Independiente de eso, está el ruido. Sí, pero es que, de nuevo, las convicciones. O sea, el presidente yo creo que tenía las ganas y la convicción de hacerlo. Oye, es que está muy buena esta noticia, así que les voy a seguir leyendo un poco de lo que dice. Y dice que, 2 meses exactos transcurrieron desde que senadores de Chile Vamos y demócratas presentaron el 16 de enero 7 requerimientos ante el Tribunal Constitucional para impugnar los indultos concedidos a Mateluna y otros por delitos cometidos en el marco del estallido social. Entonces, ¿quién de parte del Ejecutivo estará tras una solicitud expresa al ministro de Justicia? Luis Cordero. Quien defenderá la constitucionalidad de los beneficios presidenciales fue el consejero y abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier. Luis Cordero es el ministro y él le pide a Raúl Letelier que sea el que defienda la causa del Estado y que esto se hizo en regla. En tanto, de parte de Chile Vamos y Demócratas, la jurista seleccionada para... y Demócratas le ponen aquí en la tercera, lo señalan también, los agarran. La jurista seleccionada para impugnar los indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric fue la ex convencional y abogada UDI Constanza V. Luego de escuchar los correspondientes alegatos, el Pleno, ya dijimos, dejar lo que puede ser, dejarlo en estudio, en acuerdo o pronunciarse sobre el fondo de la causa. En concreto, los indultos se impugnan por los parlamentarios son los de, como se señaló, Jorge Mateluna, Luis Castillo, uno de los beneficiarios que mantiene un amplio prontuario policial previo al estallido, Correcto. Jordano Santander, Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas. En cuanto al resto de los condenados, no se interpuso la misma acción, pues no se trataban de casos que requerían de decretos fundados, que son precisamente los que se objetan al Tribunal Constitucional. Esto es súper importante porque justamente los otros ellos tenían condenas previas y por eso requerirían que se les entregase una fundamentación de por qué se está dando el indulto. Sobre todo en el caso de Mateluna, que ya había tenido uno antes. Es que por eso digo, o sea, si al final lo que faltaba era una justificación, el presidente puede entregar un papel que dice, esta es mi justificación, porque yo quiero. Timbre, adentro. Claro, porque la ley lo habilita. Que dice, es una facultad discrecional del presidente de la República. Entonces, es capaz que nos están diciendo que están revisando. Que por forma. Porque sea por forma al final. Entonces, hay que ver las convicciones, insisto. Yo creo que eso para mí es mucho más importante. Sin embargo, si se genera el suficiente ruido, puede generar restar. ¿Una voltereta, dices tú? No, restar respecto al 7 de mayo. Si todo esto, acuérdate que todo esto convive y son estrategias políticas que conviven con el 7 de mayo. Sí. O sea, yo lo percibo así, ¿o no? Sí, y lo que les quería decir es cuáles son efectivamente los dos fundamentos que estarían tomando. Invocando, exactamente, para poder presentar la falta de fundamentación de los indultos, ya que según la parte requiriente, es decir, Chile Vamos, Demócrata y no sé si aquí republicanos también, pero digamos toda la oposición, solo se limitan a citar decretos anteriores y afirmar que no existen regulaciones para estos actos. Además, aseguran que el Ejecutivo actuó arbitrariamente a la hora de entregar estos 7 indultos, por lo que estaría quebrando la igualdad ante la ley. Pero si es una facultad discrecional, me parece muy extraño. Es que ese si fuera igualdad ante la ley, vayan todos. Entonces. Ese argumento está muy cojo. Yo no soy abogado, pero... Yo no entiendo nada, pero... Ya, a ver, desde Chile Vamos acusan también que existiría una desviación de poder, pues para quienes firman el documento los beneficios implican una verdadera revisión de sentencias judiciales. El decreto impugnado, indultos, constituye un caso manifiesto de desviación de fin o desviación de poder, donde se ha utilizado la letra y el texto del artículo, aquí se pusieron súper, procediendo para una finalidad distinta a la establecida por el Poder Constituyente originario y derivado, procediendo inconstitucionalmente a una verdadera revisión de sentencia judicial. A ver, aquí
puede que tengan un punto en el sentido cuando toman el argumento del presidente Boric al día después. Cuando habla el presidente Boric y dice, yo a Mateluna lo indulté porque creía que era inocente y estaba mal hecho el juicio. Y ahí podría yo agarrarlo, pero no sé si van a tener... Independiente de eso, es una facultad del presidente. Como dice Pero Linares. no olvidemos que el 9 de enero, o sea, como 10 días después de que pasó esto, Camila Vallejo dijo que si el presidente hubiese tenido todo el antecedente, También hubiese ¿verdad? sido algo distinto. Entonces, por eso de nuevo pregunto, ¿cuáles son las convicciones aquí? Con todo lo antecedente en la mesa. Pero si fue por convicción. Fue por ¿Y los convicción. papeles que faltaban? Fue por convicción. Ya que ahí es por Ya, convicción. entonces ahí tenemos un tema. Y eso gatilló, recuerda, gatilló las listas. Las listas se valen por eso, ¿o Claro. no? Ahí hay porque cuando ocurre este punto, aparece el ex senador Girardi y dice la lista ¿te acuerdas de la lista del indulto? Se abren las listas porque veía PPD y los radicales, ¿cierto? Que no capitalizaban nada y que el riesgo era muy alto, se separa el gobierno. Entonces, claro, ahí está el punto de inflexión respecto a esto que no es menor en el futuro. Y eso es lo que yo creo que hoy día están... Bueno, hay que ver. Una cosa es la forma, como dice la Alicia, y otra es el fondo. Yo creo que el fondo... Claro. Puede haber fondo, pero el tema es si las formas se cumplen, es forma, ¿no? Y agrego también que ministra Vallejo también dijo que no es posible revocar los indultos presidenciales. También lo dijo el 9 de enero. Bueno, acá el tribunal está escuchando los distintos alegatos y vamos a ver qué es lo que dice finalmente, cómo se pronuncia frente a esto. Ahora, acá, bueno, seguí leyendo los alegatos que tenía. Hay un tema también de la firma del decreto que entiendo que fue por la ministra y no por el presidente porque derogó en ella la facultad en este caso y esa es una de las cosas que se está entiendo por que se forma. estaría claro, un tema de forma porque dice una cosa tiene que ver con usar una facultad determinada pero otra muy distinta de abusar de esa facultad. Yo creo que ahí está hablando en el caso presidente. Estos requerimientos se interponen porque en Chile ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se establecen en la Constitución o la ley. Yo creo que aquí estoy interpretando lo que dice, se estaría refiriendo a que estaría revisando la sentencia de, por ejemplo, Mateluna, más que entregando el indulto. O sea, como diciendo, esto está mal hecho y por eso lo indulto, no porque como se habían hecho otros indultos anteriormente que eran por temas de derechos humanos o porque las personas estaban muy viejitas. Enfermedades terminales. En enfermedades terminales, sí, en ese tipo de cosas. Entonces, es interesante aquí en qué va a terminar esto. Oye, otro tema que nos quedaba, yo no sé si quieres decir algo más respecto a esto, Alicia, Héctor. No, sobre las ideologías nomás que tengo ahí un titular que también me llamó la atención, ¿Cuál, Alicia? ya que la UDI está presidiendo el Senado. Qué llamativo, ¿ah? Sí, y dice Javier Macaya, que el presidente de la UDI nada menos, está entre comillas, dice, estábamos ideológicamente obligados a votar en contra de la reforma tributaria. Chan, chan. Es que, Ideológicamente ¿hasta obligado. cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con las ideologías y no con el efecto que tienen las cosas que estamos votando? Entonces, ¿para qué elegimos personas? Y las personas las elegimos para que piensen, para que debatan, para que nos muestren los efectos. Eso es lo que yo digo, ya, ¿hasta cuándo? O sea, Oye, me y llama la tienen atención. equipos técnicos. Sí, pues. Para justamente una reforma tributaria, si es que hay mérito o no hay mérito, si cómo se construye, cómo se hace y qué busca finalmente, qué buscamos. Pero claro, yo creo que justamente está atrapándote en la ideología y no va a avanzar nunca así. Nunca No va a vamos a avanzar. avanzar nunca, vamos a quedar en una llave yudo así, los dos agarrados. Oye, estuvo reunido el presidente Boric con el presidente el señor Mewes, La ¿cierto? CPC. La CPC. Sí. Esto fue antes de ayer, Sí. donde justamente nuevamente ahí se está abriendo las puertas del diálogo y eso es muy importante, se empieza a dialogar. Eso es Sí. importante, dialogar, discutir cómo lo hacemos las cosas de mejor forma para que lo que se pueda recaudar, si que se recauda más, pueda tener un buen puerto. Sí. Oye, y en esto está interesante también una noticia que entrega también la tercera, que dice formalidad laboral, recaudación justa y gasto eficiente, las claves de Sebastián Edwards para el diálogo tributario, justamente en esa Pero línea. claro. Y dice, si necesitamos una recaudación, la tijera tiene que tener 2 hojas, una que se dedique a recaudar y otra que realizar un uso eficiente de los recursos. Oye, ¿no estará leyendo, no estará escuchando en política? Estará escuchando Podcast? Política Podcast, porque lo que es la reunión de la CPC, por lo menos la minuta que se entregó a la prensa y que yo leí muy en detalle, buscando la línea exacta que quería encontrar, no la encontré, que tenía que ver exactamente con lo La que eficiencia. dice. Claro, sí, y dice, y no sí, se le puede cargar revisemos. a los que ya cumplen. Y lo primero que hay que hacer es meter en el cambucho de
en el cambucho de cumplir a los que no están porque hacen trampa y a los que no lo hacen porque no tienen la posibilidad de estar en el mercado formal, dijo Edwards en el marco del seminario Pacto Tributario para el Desarrollo que fue organizado por la senadora Jimena Rincón. Mira, Oye, que está aquí, pero están con todo. Hay un tema que no es menor. Si hablamos de formalidad, está bien formalidad laboral, porque ocurre que de cada 3 trabajadores hay uno que trabaja y no está formalizado. No está cotizando. ¿Y qué pasa con ese trabajador? A la larga va a haber que preocuparse de su PGU. Sí, pues. Y eso los pagan los formalizados del futuro. Entonces, por eso es mucho daño, y esto perdonen que lo diga de esa forma, pero a esas personas hay que formalizarlas. Que es distinto a un emprendedor que decide emprender para crecer en un negocio, que igual es un negocio formal. Es personas que están trabajando quizás muy precariamente y que se deben formalizar, o tratar de que darle las facilidades que se formalicen para poder en el futuro tener una pensión, o sea, la suma de su pensión más la PGU te da un número decente. Está bien, pero de nuevo la tijera de 2 hojas, porque tú obvio, vas a recaudar, vas a administrar esa plata, pero por el otro lado, las personas a las que tú se las pasas, tienes que confiar en que la van a usar bien. ¿Quién la recauda? ¿El Bueno, Estado o la recauda? Oye, pero aquí hay otra buena noticia. Mira, me salto de una a otra. Dice, Chuta. Francisco Safié, el padre de la norma antielusión, llega a facilitar los nuevos diálogos sociales tributarios. El abogado es actualmente embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y por ahora tendrá doble función. Será embajador en la OCDE y secretario técnico de este proceso que comenzará la próxima semana. En 2014 jugó un rol clave en la elaboración de la norma antiilusión en la reforma de la presidenta Michelle Bachelet. Estamos hablando de lo mismo. O una hoja en la tijera. O sea, antielusión, antievasión, lo que me parece perfecto, Sí. todo el mundo formalizado, check. Pero la Perfecto. eficiencia del Estado. Pero ahora, ¿qué hacemos con esa plata? ¿Cómo la cuidamos? La eficiencia. Pero ¿cómo le empiezas a creer tú al sistema si finalmente los ahorros previsionales tú los vas a ocupar en 20 años más o menos? Entonces tienes que creer tú que a esta organización que tú le entregas esta plata la va a usar bien, la va a invertir bien, la va a cuidar y no la va a usar populistamente cuando de repente venga un problema y bueno, hay un pozo de plata, ¿no es cierto? Y la va a echar mano. O viene un cambio de gobierno y contratamos un montón de gente que uno no sabe dónde está y qué están haciendo. Y capaz que están haciendo una pega, pero tampoco lo entendemos. Yo creo que esas cosas hay que comunicarlas mejor. Todos tenemos que... Esto es un gran pacto al final. Y ese pacto requiere de que las dos partes hagan su parte. ¿Cierto? Entonces, siempre se ha enfocado esto en recaudemos. Bueno, ¿cuándo lo vamos a enfocar? En ya. ¿Qué estamos haciendo con esa plata? Bueno, es súper interesante esa postura y yo creo que es una de las cosas que tiene que tomar la oposición justamente el tema de la eficiencia y del gasto, de cómo se hace el gasto público finalmente, porque es una nueva oportunidad. Yo creo que se dio vuelta a la página y el gobierno lo está tomando de esa manera y ojalá sea una nueva oportunidad para hacerlo mucho mejor de lo que tenían planteado. ¿Qué pasa? Antes que se acabe, perfecto, está bien eso, pero no perdamos de vista los temas que son importantes. Salud, educación y seguridad. Pero está bien. Tienes que convivir. O sea, es que aquí porque hay agenda corta y agenda larga de trabajo. Es que ¿sabes qué? Si lo enfocamos la tributaria es una agenda larga y muy técnica. Y la otra agenda hay que tomar una decisión. No, sí está bien, pero no puedes enfocarlo como gobierno-oposición. Porque en el fondo cuando te toca a ti ser gobierno, hiciste las mismas prácticas que estabas diciendo que no ibas a hacer. Entonces esto ya no es gobierno-oposición, no es un periodo tú, un periodo yo y vamos haciendo las cosas de la misma manera. Es otro modelo, es otra forma de administrar la plata del Estado. Eso es lo que me gustaría que estuviera conversando en paralelo con la recaudación. ¿Estaremos en el mundo de los ilusos todavía, Alicia, los dos? No, porque nosotros estamos en el mundo de las cosas que funcionan, porque nosotros nos evalúan, a nosotros no nos dan pegas si es que las cosas no funcionan. Correcto, sí. ¿Cierto? Sí, es verdad. Supongo. No, sí es verdad. Es que yo aquí ustedes saben que muchas de las cosas las hago por el amor al arte, pero sin duda no. Pero funciona, pero si lo hicierais mal, Rocío, te hubiéramos sacado el tiro. Es que tengo mucho amor para entregar. Qué amorosa esta niña. Oye, yo he estado en fundaciones y he estado en non-profit, o sea, en cosas que son como y lo primero que nos dicen los consultores cuando uno está en directorios de esas organizaciones, te dicen, esto se tiene que administrar exactamente igual que si fuera una organización con fines de lucro en el sentido de la eficiencia. Sí, o sea, no porque uno haga las cosas por amor al arte y porque te gusta colaborar, las cosas se van a hacer mal. Así que yo no haría esa distinción. No me peguen, ¿eh? Tuve una charla hace muchos años atrás, con alguien que casi innombrable hoy día, pero esa charla, y fue con el padre Renato Paulete, no me peguen. Y él lo hizo una charla hace 30 años, no me acuerdo, y explicaba de cómo funcionaba la Carta de Cristo, y que era súper estructurado,
mucho más eficiente que una empresa privada, Sí. porque ellos no tenían recursos. Hay que cuidar las lucas. Cada lucas las cuidaban y Claro. ellos cómo hacían campaña, cómo la generaban. Y fue una charla de negocios, fíjate. Así es. Fue una charla de negocios, en el contexto de negocios, que él lo explicó cómo funcionaba el hogar de Cristo, como Sí. modelo de gestión de Así recursos es. escasos o cero recursos para generarlos, para ayudar a terceros, a la gente que estaba complicada. Y en realidad fue brillante esa charla, nunca lo voy a olvidar. Y no le estamos diciendo nada nuevo a las personas que nos están escuchando, No. porque cuando uno tiene que administrar el hogar es lo mismo. Uno tiene un presupuesto y tiene que decidir, no le alcanza para todo. Y si falta plata, no es ir a golpear la puerta y decir necesito más. Bueno, con los impuestos están haciendo eso. Ya pues, nos fuimos. Yo solo me quedo con la duda de qué va a pasar con el pollo y los huevos, porque hay influenza aviar que ya lo encontraron en AgroSuper, tuvieron que cerrar y matar como 40.000 aves y no se Sí. sabe. Según el ministro de Agricultura, no va a pasar nada con el precio. Me caben mis dudas. A mí también. Ya pues, nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Un abrazo.